¿Creéis realmente que podemos salir victoriosos sin utilizar el terror más despiadado? Durante la época del terror rojo de Vladimir Lenin, 1 millón de personas, se calcula, fueron asesinadas por motivos políticos o religiosos, además de los millones que murieron simplemente de hambre ante las entregas forzadas de todas sus cosechas para alimentar a los ejércitos. Yo soy Sergio Avilés y este martes, como todos los martes, les cuento. En su libro de 1917, El Estado y la Revolución, Lenin advierte que usaría la violencia tanto para aplastar la resistencia de los explotadores como para dirigir a la enorme masa de la población en la obra de poner en marcha la economía socialista. ¿Por qué de ese millón de muertos habría de interesarnos uno en particular? Escuché por primera vez de Leonardo Padura, escritor cubano, en su tetralogía Cuatro Estaciones de La Habana, que hace años estuvo disponible en Netflix. Son historias del detective Carlos Conde, pero envueltas en el decadente mundo del socialismo revolucionario que pinta tanto en sus escritos como en sus guiones para esta serie, adaptada por él mismo, con una agudeza escalofriante. Por ello llamó tanto mi atención que se hubiera dedicado a escribir con lujo de detalles sobre el asesinato de León Trotsky en México, ocurrido en agosto de 1940 en la casa del pintor Diego Rivera en Coyoacán. Pero, más que hablar del crimen del autor de la frase con que arranca este escrito y en algún tiempo mano derecha de Stalin, Padura analiza la vida de Ramón Mercader, su asesino, cómo fue manipulado por el régimen en sus creencias sobre el comunismo ideal para convencerlo de que era su deber patriota y solidario llevar a cabo este crimen inútil ya, pues León Trotsky estaba retirado y aislado de casi toda influencia política. De niño, aprendí a tener terror al comunismo por parte de una escuela católica como promotor del ateísmo y en casa por la amenaza de supresión a la propiedad privada y a las libertades más esenciales. Por ello fue tan intrigante saber que un artista como Diego Rivera, cuya obra comenzaba a admirar, hubiera alojado en su casa a una figura clave de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Aunque vino a México exiliado y después de haber sufrido destierros en Siberia, en Turquía y Francia, sus diferencias con Stalin eran sutiles y no de fondo. Trotsky seguía siendo un comunista recalcitrante. Fundó la Cuarta Internacional, un movimiento que pretendía hermanar a todos los proletarios del mundo bajo el argumento de que no somos iguales a los de la Internacional Comunista promovida por Stalin. No tuvo mucho éxito Trotsky. Ya no era realmente una amenaza para el régimen stalinista. Aún así, Stalin orquestó primero un escandaloso, aunque fallido ataque dirigido por otra gran figura del arte mexicano, David Alfaro Siqueiros, y un poco después ordenó a Mercader clavarle un piolet en la cabeza. Y Leonardo Padura escribió con estos fragmentos de historia una rica novela llamada El hombre que amaba a los perros, en la que lo único que queda en duda es si el hombre que amaba a los perros era León Trotsky, Ramón Mercader o Iván, el veterinario y aspirante a escritor cubano, a quien Mercader narra su historia muchos años después, luego de hacerle prometer que le guardaría el secreto que ahora nos narra a detalle. Al igual que Padura, nos pinta la decadencia de La Habana, habla del Moscú de la posguerra y de cómo era la vida del ciudadano común perdido en grandes complejos habitacionales de idéntica manufactura, divididos en departamentos de apenas los suficientes metros cuadrados para acomodar una cama o una mesa, a su preferencia, si conseguía el mobiliario. A esta ciudad llega Mercader luego de sobrevivir
20 años en diversas cárceles mexicanas, negando su nombre y su esencia por mantener el secreto de su líder, quien murió ya, pero sigue encadenándolo. Es condecorado por Brezhnev por su valiosa contribución a la patria, pero continúa en espíritu encerrado, sin libertad para viajar a su nativa España o visitar Italia, el sueño de su vida. Finalmente muere hueco por dentro, simbólica y físicamente, con cáncer en los huesos. Se sospecha que el mismo régimen que le robó su ser le ha envenenado. Me permito hacer estos spoilers porque la trama de esta novela es ya muy conocida, mas no así la extraordinaria narrativa de Leonardo Padura. Si lo leen, quedarán convencidos.